Quiero dar las gracias a Mi Tierra Televisión por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes con el objeto de intentar aclarar un poco en qué consiste la masonería, la institución de la masonería. Ese va a ser el objeto de esta charla de hoy. La masonería comienza oficialmente, técnicamente, el día de San Juan de 1717, aunque en realidad la organización masónica arranca con bastantes años de anterioridad. Podemos decir que prácticamente 100 años antes de esa fecha ya encontramos las señales de identidad propias de la masonería, e incluso poquitos años después ya la organización masónica como tal ya empieza a tener actividad. Sin embargo, la fecha de 1717 sigue siendo muy importante porque significa el punto de arranque de la gran difusión moderna de la masonería. El intento que abordamos de arrojar un poquito de luz, de claridad sobre la masonería, lo vamos a estructurar en tres pilares. Uno primero, si se quiere, que tiene que ver con las premisas, en las cuales vamos a intentar descartar ciertas aproximaciones, ciertos enfoques típicos respecto al fenómeno de la masonería que, lejos de arrojar luz, distorsionan, a mi modo de ver, la comprensión del fenómeno. En un segundo momento abordaremos la esencia de la masonería, si es que la tiene, y en un tercer momento, probablemente el más importante, estudiaremos qué relación tiene la masonería tanto con la ley natural como con la moral cristiana, es decir, qué valoración nos merece una institución como la masonería desde el punto de vista de la moral natural y desde el punto de vista de la moral revelada. En cuanto a la premisa, existe una serie de puntos firmes o bastante arraigados entre la literatura típicamente antimasónica, que es la de asignar a la masonería algunas realidades que, insisto, a mi modo de ver, están poco probadas y que, lejos de ayudarnos a comprender la profundidad o la gravedad del fenómeno, entiendo que arrojan, digamos que ponen nuestra atención, fijan nuestra atención en puntos, en todo caso, secundarios, aunque puede darse que en algunos casos sean reales, y sobre todo puntos no esenciales, no compartidos por toda la masonería. Y me estoy refiriendo a lo que cierta literatura también ha denominado los mitos de la antimasonería clásica. Estos mitos son básicamente la supuesta existencia de unos superiores desconocidos
radicalmente distintos a los masones oficiales, es decir, que habría una masonería actuante, visible en cierto grado, aunque ciertamente con una tendencia al secretismo, pero que incluso los masones como tal no serían conscientes profundamente de la identidad de la asociación a la que pertenecen y que en realidad estarían siendo manejados por unos superiores desconocidos que ni ellos mismos sabrían quiénes son y que son quienes, digamos, dan las consignas. El segundo gran mito muy relacionado con este primero es el de la conspiración universal, la práctica herramienta de atribución sistemática de la paternidad masónica de todas las revoluciones o de todas las conspiraciones. Y el tercero, no tan extendido, pero también ciertamente un punto firme en cierta literatura, es la práctica o la acusación de que dentro de las logias se realizan cultos satánicos o adoraciones a divinidades extrañas. Estos tres pilares han constituido, aunque no la esencia, es verdad, pero han estado muchas veces presentes en muchas obras antimasónicas, que han abordado el fenómeno de la masonería desde un punto de vista crítico, como lo estamos haciendo en este momento, pero apoyándose en estas herramientas que vamos a ver someramente qué tipo de garantías nos ofrecen. El primer problema que yo veo a este tipo de presupuestos es que nos ponen delante de un problema básico, que es el de probarlos. Nadie, hasta la fecha, ha podido ofrecer una prueba directa de la existencia de los superiores masónicos desconocidos, una especie como de centro universal de la masonería que estaría permanentemente oculta y en la cual se maquinarían las decisiones que luego se van a transmitir a todas las diferentes obediencias y logias, así como tampoco se ha llegado a sintetizar una ley o una clave que asigne a la masonería una paternidad universal de todas las revoluciones, y mucho menos las supuestas prácticas luciferinas o satanistas dentro de la logia. Sería muy prolijo hacer un rastreo del origen de estas explicaciones, pero, insisto, el primer problema grave que nos plantean es que es muy difícil probarlas. Tan es así que muchísimos masones que han abandonado la logia, que han ocupado en la masonería puestos de gran relevancia, incluso los puestos máximos de la masonería, de la responsabilidad dentro de algunas obediencias masónicas y sobre todo de las más importantes, habiendo abjurado de los principios masónicos y habiendo incluso habiéndose decidido a luchar contra la masonería, nunca han echado mano de estos argumentos, porque a ellos no les constaban de primera mano que fueran veraces. El segundo gran obstáculo que nos plantean es que en realidad nos hacen centrar nuestra atención en aspectos en todo caso secundarios de la masonería. Esto está relacionado con el tercer gran obstáculo, a mi modo de ver, que es que las condenas, por ejemplo, de la institución que más radicalmente se ha opuesto a la masonería, que es la Iglesia Católica, las condenas pontificias, el magisterio de los papas, que ha sido unánime en la condena, en la deslegitimación de la pertenencia a la masonería, de la participación en la masonería, nunca ha hecho referencia a estos tres puntos. Y sin embargo ha sido tajante a la hora de declarar no solamente la incompatibilidad entre masonería e iglesia, sino a la hora de decidir, de afirmar que la pertenencia, la militancia, la adscripción a la masonería es intrínsecamente ilegítima, con independencia de que, por supuesto, es incompatible con la fe católica. Y por último, a mí me parece que lo que se puede probar con argumentos más sencillos y más, digamos, con una fuerza probatoria más radical, no hace falta intentar probarlo con argumentos más complejos, que en todo caso son inducciones para hacer las cuales nos faltan suficientes pruebas y que luego siempre arrojan una cierta sombra de sospecha sobre nuestras conclusiones. Si nosotros probamos una cosa con argumentos sencillos,
las conclusiones a las que llegamos son muy poderosas. Si nosotros probamos una cosa con argumentos complejos, basados en presupuestos que no llegamos a probar suficientemente, las conclusiones a las que llegamos son muy débiles. Y de hecho están teñidas o tiznadas de una sospecha, que es lo que ha ocurrido lamentablemente en gran número de casos con obras magníficas de estudio de la masonería, pero que han cedido a esta tentación de dar cabida a argumentos que no son suficientemente probatorios. Entonces, sintetizando, yo creo que lo que se puede demostrar con un argumento sencillo no debe intentar demostrarse con argumentos truculentos y complejos. A mi modo de ver, no existen los superiores desconocidos dentro de la masonería. A mi modo de ver, no existe una paternidad automática de la masonería de todas las revoluciones modernas, aunque por supuesto los masones han participado, yo diría que en todas ellas, pero no de una forma orgánica, aunque sí, como veremos, por afinidad ideológica, como es realmente el nudo de la cuestión. Y es claro que dentro de la logia, como norma, no se han practicado cultos satánicos. Eso no implica, una vez más, que determinadas ramificaciones de la masonería, más o menos reconocidas por el resto del cuerpo masónico, no hayan dado cabida a este tipo de excesos. Por hacer una mención histórica, cuando el falsificador Leo Taxil dio carta de naturaleza o pretendió dar carta de naturaleza dentro de la antimasonería a este tipo de conjeturas, creó o inventó una institución dentro de la masonería secreta, a la cual pertenecerían los superiores desconocidos, que era el paladismo, una secta satánica dentro de la masonería. Bueno, no hay ningún tipo de fundamento real que nos haga pensar que una cosa semejante haya existido. Y sin embargo, una vez que se publican las obras de Leo Taxil, existen masones que solicitan ingresar en el paladismo, en una institución que no existe, lo cual demuestra la cierta fragilidad intelectual de la masonería, cosa que ha sido una constante dentro de la historia masónica, y luego, evidentemente, que existe una animadversión moral a la Iglesia dentro de la masonería, sea explícita o implícita. Bueno, determinadas, digamos, las premisas que no vamos a utilizar, vamos a ver cuáles son las que nos interesan. Siguiendo a un gran estudioso de la masonería italiana, que era el jesuita Florido Giantulli, creo que lo más interesante es fijarse en lo que los masones dicen de sí mismos, porque realmente la masonería como institución ha buscado siempre el secreto, pero los masones individualmente raramente han sido capaces de sustraerse a la tentación de hacer públicas sus convicciones. Eso no quiere decir que nos encontremos ante una tarea fácil, porque la masonería, al contrario, por ejemplo, que la Iglesia Católica, no tiene unos órganos autorizados comunes, es decir, no tiene un sistema jerárquico que esté facultado para realizar declaraciones vinculantes para toda la masonería. No hay una institución como el papado que, análogamente, dentro de la masonería, sea capaz de hacer declaraciones a las cuales todos los masones presten asentimiento. Esto no existe en la masonería. Pero esto no significa que no haya una mínima unidad doctrinal dentro de la masonería. En este sentido, el segundo punto al cual me quiero dedicar es cuál es la esencia doctrinal de la masonería, que nos interesa porque nos va a ayudar a comprender qué significa ser masón, que a fin de cuentas es lo que buscamos en esta charla y lo que en general el lector o la persona interesada en los temas masónicos busca detrás de los libros que se dedican a hablar de acontecimientos, de historias, de hipótesis respecto a la masonería y que raramente abordan el problema de en qué consiste la pertenencia a la masonería. Hay un ex gran maestro del Gran Oriente de Italia, Massimo della Campa, que él continúa siendo masón actualmente, que acuñó una distinción, a mi modo de ver, clave a la hora de comprender la masonería y que supone una cierta concreción de muchas intuiciones que estaban flotando en el ambiente de la investigación masónica, pero que en sí misma nos va a abrir una puerta mucho más clara. Massimo della Campa
el gran maestro del Gran Oriente de Italia, dice que hay que distinguir entre lo que es la masonería organización y la masonería principios o la masonería doctrina. Es decir, una cosa es el hecho sociológico de las organizaciones múltiples masónicas y sus actividades, la pertenencia o no de determinadas personas a ellas, y otra cosa es aquella parte abstracta, intelectual, que comparten todos los masones por el mero hecho de ser masones, pertenezcan a una obediencia o a otra. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿existe realmente una doctrina masónica compartida por todos los masones? Y yo me adelanto a decir que sí, aunque en discusiones personales con miembros de la masonería muchas veces me han intentado negar que exista una esencia doctrinal de la masonería. Es verdad que la esencia doctrinal de la masonería es muy peculiar, no es, digamos, positiva, sino negativa. No es un tipo de enseñanza que se practica en todas las logias, sino un tipo de enseñanza negativa que se comparte como presupuesto por todos los masones. Y me explico. Existe una gran división, por ejemplo, inicial, entre la masonería, digamos, de corte inglés, la autodenominada masonería regular, y la masonería de corte continental, o llamada por los masones ingleses como masonería irregular. Ellos prefieren otro tipo de denominaciones, como masonería liberal o masonería adogmática. En cualquier caso, la gran diferencia entre estos dos tipos de masonería es que supuestamente en la primera se exigiría una creencia a los candidatos que quieren trasponer el umbral de la logia, una creencia en un misterioso y enigmático gran arquitecto del universo, un ser supremo, así como la creencia en la inmortalidad del alma y algún tipo de adherencia o de adhesión a un libro sagrado. Este tipo de exigencias desaparecen radicalmente a finales del siglo XIX de las logias de tipo continental, lo que han sido llamados los grandes orientes. Bueno, a priori parecería que existe una masonería teísta que reconoce a Dios y una masonería agnóstica que no dice ni que sí ni que no. La mayor parte de los masones se declaran agnósticos dentro de la masonería irregular. Esto quiere decir, como pretenden muchos masones, que no existe tal esencia masónica o tal esencia doctrinal masónica. Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque en realidad, si observamos con un poco de mayor detalle, la exigencia de las logias de tipo regular o inglés de que los adeptos a la masonería compartan una creencia en un indeterminado ser supremo o gran arquitecto del universo y en una inmortalidad del alma, lejos de suponer lo que puede aparentar suponer, en realidad es compatible con cualquier tipo de filosofía o principio filosófico que atribuya una u otra sustancia a la realidad. Es decir, históricamente ha habido masones agnósticos, masones ateos, que han cualificado dentro de lo que se llama la masonería regular, porque han atribuido el principio de todo a la materia. El ser supremo es la materia. No hay ningún tipo de entidad, insisto, autorizada para desautorizar a masones que quieran ser masones regulares y que consideren que el principio universal de la realidad es la materia. Como, por ejemplo, tampoco hubo en su momento ninguna institución que fuera capaz de evitar que el poeta italiano Carducci él creyera que el ser supremo era Satanás, su famoso himno a Lucifer, himno a Satanás, que provocó un cierto escándalo dentro de los mismos masones, pero que él se encargó de explicar a sus hermanos masones cómo en Satanás él veía el principio de la luz, el principio de la racionalidad, y que por lo tanto su convicción cualificaba perfectamente con los principios de la logia. En ese caso, vuelvo a lo que son los principios esenciales de la masonería, que son principios negativos, es decir, en realidad no nos dice nada positivamente sobre qué es la realidad, pero sí nos dice indirectamente sobre cuál es la concepción del individuo, de la persona humana, tanto en la masonería regular como en la masonería irregular. Es decir, todos los masones en el fondo piensan, siguiendo la definición clásica de la masonería, de que es un sistema
especial o peculiar de moralidad, oculto en alegorías e ilustrado por símbolos. Esto es evidentemente una frase enigmática en sí misma, pero en realidad lo que viene a decir es que la masonería como tal es una escuela ética en la cual personas de distinto origen se asocian con vínculos de amistad para conseguir una mejora ética mutua, partiendo de una visión común del ser humano. ¿Cuál es esa visión común que está en el fondo de toda masonería sobre el ser humano? En realidad es una visión que la Iglesia ha denominado naturalismo. Es una visión que excluye el orden de lo sobrenatural dentro de los fines del ser humano. El ser humano, para alcanzar sus fines propios, no necesita recurrir al orden de lo sobrenatural, al orden de la intervención de Dios en la historia. No solamente eso, sino que en un sentido profundo, aunque la mayor parte de los masones regulares y algunos de los irregulares no están dispuestos a aceptarlo, no solamente excluyen la necesidad del orden sobrenatural, sino que excluyen la existencia del orden sobrenatural. Un masón que pueda considerarse a sí mismo miembro de una confesión religiosa dirá, no, yo sí que creo que existe el orden sobrenatural. Pero esa afirmación negativa, por paradójico que suene, ese contenido negativo de una mínima antropología común en toda la masonería exige que ese masón, que personalmente cree en la existencia de Dios y que incluso podría en algún grado adherirse a una revelación particular, no puede excluir que los fines propios del ser humano en logia puedan ser alcanzados por otro masón que o bien no crea en ningún ser trascendente, o bien crea en una revelación radicalmente distinta e incompatible con la suya, y que, por lo tanto, los fines específicamente humanos del hombre se tienen que alcanzar fuera y al margen de la religión. La religión, en todo caso, puede ser un plus ético que puede ayudar al masón a alcanzar los fines propios de la masonería. Esta es la verdadera esencia de la masonería, a mi modo de ver. Yo he discutido mucho con masones y los masones en unos casos están más dispuestos a aceptarlo y otros no quieren conceder nada al respecto, pero a la hora de analizar sus propios textos, ellos se ven forzados a reconocer que su visión, la visión de la masonería, de los masones, la visión que los masones tienen de la religión, por ejemplo, es una visión necesariamente reductiva, en la cual la religión juega un papel subordinado a los verdaderos fines del hombre, que son, insisto, fines estrictamente inmanentes o naturales. La Iglesia, con eso entro en el tercer punto, y el para mí más importante, desde el mismo comienzo de la organización global de la masonería, es decir, desde 1717, poquitos años después, tenemos la primera bula de excomunión de los masones, se ha mantenido siempre constante en la condenación de la masonería. Y cuando nos encontramos con lo que es la Carta Magna de la antimasonería católica, que es la encíclica Humanum Genus de su santidad León XIII, ahí se describe la esencia de la masonería, como yo no puedo estar más que de acuerdo, como el naturalismo organizado. Es decir, lo que hemos descrito como esa concepción negativa del ser humano, una concepción que excluye que el fin del ser humano trascienda sus propias potencias, sus propias capacidades, que pueda tener un fin en Dios, en un Dios trascendente, es la esencia misma de la masonería. Como dirá el padre Fage, la masonería se traduce filosóficamente como, el naturalismo de la masonería se traduce filosóficamente como racionalismo, es decir, una creencia en un poder ilimitado de conocer por parte de la razón humana, contradiciendo la experiencia que es asequible a cualquier ser humano. El masón va a creer que la razón humana es la única herramienta fiable de conocimiento universal. En el orden político, el naturalismo masónico se traduce en un laicismo que busca primero una radical separación de la Iglesia y del Estado y, en un segundo grado, una subordinación, una funcionalidad de la Iglesia hacia el Estado. Cosa que estamos viviendo, la apoteosis del laicismo.
de un laicismo evidentemente de origen ilustrado y también de origen masónico. Y en un grado, digamos, político, social, la masonería aplicada, el naturalismo masónico, digamos que aplicado a la voluntad humana, se traduce en liberalismo también, liberalismo político. No existe ningún tipo de verdad política definitiva. Todas estas vertientes del naturalismo, todas estas traducciones del naturalismo, sea racionalismo extremo, sea laicismo, sea naturalismo, son, por un lado, incompatibles con la doctrina católica, pero por otro lado, lo cual me parece en este contexto incluso más interesante, dialécticamente, son contradictorios con la razón humana, con lo que la razón humana es capaz de conocer de la ley natural. ¿Por qué? Pues antes de centrarnos en la incompatibilidad intrínseca entre masonería e Iglesia, quisiera decir por qué la ley natural, la misma capacidad natural del ser humano de conocer sus obligaciones naturales, condena una institución como la masonería. Para empezar, toda criatura, no solamente el ser humano es capaz de racionalizar esta obligación, pero toda criatura estará obligada, por una ley intrínseca, natural, a conseguir sus fines propios. La única criatura que no tiene un fin propio intrínsecamente natural es el ser humano, es decir, la única criatura que tiene como fin propio y fin natural, adorar a Dios, es el ser humano. El ser humano puede percibir con las solas fuerzas de su razón, con una reflexión inteligente, que su finalidad propia, la finalidad de su vida, trasciende simplemente la consecución de este o aquel objetivo y tiene que necesariamente alcanzar el conocimiento, bien que sea limitado, y la devoción, el culto de Dios. El ser humano no tiene un fin exclusivamente natural, o, si se quiere, el fin natural del ser humano es sobrenatural. En este sentido, me gustaría citar a Chesterton cuando él decía: si en el hombre quitamos lo sobrenatural, no nos queda lo natural, nos queda lo antinatural. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad no tenemos dos fines jerarquizados, no tenemos un fin natural y un fin sobrenatural. Si no alcanzamos nuestro fin sobrenatural, la vida del hombre queda radical y esencialmente frustrada. Teológicamente esto se llama infierno, pero desde un punto de vista no teológico o no cristiano, sino desde un punto de vista estrictamente natural, un hombre que no se imponga la obligación de buscar a Dios y honrar a Dios es un hombre que no alcanza sus fines propios. Secundariamente, esa misma ley natural nos obliga a buscar el conocimiento de Dios. No solamente genéricamente honrarlo, sino saber si ese Dios tiene una voluntad sobre nosotros. Nosotros sabemos que la revelación de Dios está rodeada de suficientes pruebas de veracidad para que sea asequible a cualquier ser humano que la conozca, evidentemente no a quien no tenga contacto con la revelación. De tal manera que alguien que teniendo contacto con la revelación, con la auténtica revelación, rodeada de pruebas suficientes de veracidad, se opusiera a ella, estaría imposibilitando la consecución de su fin propio, es decir, estaría deliberadamente frustrando su vida. Segundo punto. Y tercer punto, que desde el punto de vista masónico a mí me parece el más importante, aunque es el menos importante en sí mismo. La masonería se presenta como escuela ética, es decir, como escuela de mejora del ser humano, como escuela de mejora y de progreso de la sociedad, del ser humano y de la sociedad. Para conseguir esas mejoras, pretende no tener en cuenta lo que en palabras de Platón sería la ayuda revelada de un Dios, y en palabras de la Iglesia Católica, lo que es la revelación de Jesucristo. Pero claro, si nosotros pretendemos, violando
aquellas nociones que la misma razón natural y que la misma ley natural nos permite comprender, es decir, que debemos buscar ante todo el fin propio del hombre, que es un fin que le trasciende, que va más allá del orden natural, que le proyecta hacia el orden sobrenatural, que afirma la existencia de un Dios creador. La existencia del Dios creador se puede afirmar simplemente con las luces de la razón y un uso ordenado de la moralidad. Si nosotros deliberadamente afirmamos que es posible construir una ciudad en la tierra en la que el hombre sea feliz, en la que la sociedad progrese de espaldas a su obligación principal en el orden natural, que es buscar a Dios, estaremos de entrada fracasando como seres humanos y como sociedad. Pero en un segundo grado estaremos imposibilitándonos para cumplir todo el resto de nuestras obligaciones morales. Ahora hago una aportación que es de experiencia, pero que tiene también una explicación teológica. El hombre no es capaz de permanecer mucho tiempo en su intención de hacer el bien si no recibe una ayuda de la gracia. Decía Ovidio aquello de veo lo mejor y lo quiero y sin embargo hago lo malo. Prácticamente adelantando las palabras que utilizará San Pablo y diciendo que en realidad el dato del pecado original, de esa desconexión, de esa falta de consecuencia entre nuestro deseo de hacer el bien y la posibilidad de llevarlo a cabo, existe. Un no católico no sabrá a qué se debe, aunque, insisto, la razón natural nos lleva a vincular esa incapacidad moral, esa inconsecuencia moral, con nuestro fin último, es decir, de alguna manera esa debilidad moral me reenvía otra vez a mi fin, que es Dios, y por lo tanto a la virtud de religión. También, fuera de la Iglesia católica, en el sentido de alguien que no hubiera conocido la revelación, una inteligencia bien formada se da cuenta de que necesita recurrir a la plegaria para ser una persona ética, para llevar una vida moral. Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de el Ser Supremo, yo no puedo no solamente cumplir mi propio fin, sino llevar una vida moral en el resto de las obligaciones morales que yo tengo. Bueno, pues la institución masónica pretende formar ciudadanos mejores y sociedades mejores, y para conseguir ese fin comienza por negar primero la existencia y la necesidad del orden sobrenatural, con lo cual nosotros podemos, afirmándolo ya con la fe que nos enseña que no es posible perseverar en el bien, que no es posible no incurrir en un desorden grave, en un pecado mortal, si nosotros nos alejamos de los medios ordinarios de la gracia, si nosotros no recurrimos a la oración, si no recurrimos a los sacramentos, en la medida en que nosotros tengamos acceso a los medios ordinarios de la gracia, y si no recurrimos a la oración y a la mortificación en la medida en que nosotros ignoremos la existencia de la Iglesia. Si nosotros no recurrimos a los medios de la gracia, es imposible que perseveremos mucho tiempo sin cometer un pecado grave, es decir, por supuesto, en el orden sobrenatural, sin enemistarnos con Dios e imposibilitar nuestro fin. Y en el orden inferior, sin ser absolutamente desleales con nuestros semejantes. Ergo, la masonería nos propone ampulosa y pomposamente un sistema ético, pero previamente cercena las posibilidades de alcanzar una vida ética. A mí me parece que, por supuesto, y ya el tiempo apremia, podríamos pasar al desarrollo de las condenas pontificias de la masonería. Pero las condenas de la Iglesia, que por supuesto sacan a relucir todo el depósito de la revelación y cómo es intrínsecamente incompatible querer, una vez más, ser una persona buena o buscar una ordenación racional y pacífica de la sociedad, dando la espalda a Dios, y a Dios que ha entrado en la historia y que ha intervenido en la historia. Si nosotros, digamos que vamos a tener que prescindir de ese desarrollo, pero recordar una cosa, que todo el razonamiento de León XIII y de todos los papas, por supuesto que es dogmático, parte de la revelación, pero descansa sobre la razón natural, sobre la ley natural. Y por lo tanto, en última instancia, como argumento apologético, hace referencia a estos puntos que he mencionado. Voy a concluir. Espero haber arrojado algo de luz sobre la esencia de la masonería, y lo único que querría decir es que, siguiendo esta distinción de Máximo de la Campa entre masonería organización y masonería doctrina,
Si bien hoy, prácticamente de forma universal, la masonería organización, las masonerías organizaciones, se encuentran en un franco declive, las organizaciones no están viviendo su mejor momento ni en España, ni en Inglaterra, ni en Francia, aunque todavía tienen fuerza, la masonería como doctrina ha desbordado amplísimamente los límites de la logia y se encuentra constituyendo la médula de la vida social o insocial de la mayor parte de nuestros congéneres del mundo occidental. Y en muy alto grado, probablemente la masonería, ese naturalismo, ese prescindir teórica y sobre todo de forma práctica de la necesidad del orden sobrenatural, se ha infiltrado en la mayor parte de nosotros. Nosotros hemos sido educados, hemos convivido, hemos respirado un ambiente naturalista, no solamente de forma individual, sino institucional y a través de la escuela y la televisión e incluso hoy en día de forma descarada a través de las leyes. Y nosotros no podemos pretender ser inmunes a una atmósfera absolutamente contaminada de naturalismo, que por supuesto es contraria a la revelación, pero es contraria a la ley natural. Cualquier persona medianamente razonable se da cuenta de que el naturalismo es contrario a lo que su razón le muestra, la necesidad de llevar una vida ordenada y digna. En ese caso, en ese sentido, a mí me gustaría concluir advirtiendo de que nosotros no podemos obsesionarnos con una cierta antimasonería organizativa pensando quién es y quién no es masón, que yo creo que en la mayor parte de los casos obedece a especulaciones sin demasiado fundamento, pero lo que sí podemos realmente es estudiar, como a mí me ha interesado estudiar, en qué consiste la esencia de la masonería para darnos cuenta de que en gran medida nosotros incluso podemos ser o creernos antimasones y reproducir en nuestras vidas esquemas típicamente de doctrina masónica, es decir, crear espacios o una forma de vida que da la espalda a la necesidad de la gracia. Yo creo que por lo menos hay algunos elementos que ofrecen suficiente material para la meditación y espero haber aclarado algo, un poquito más, en qué consiste la esencia de la masonería y su incompatibilidad con la fe católica y con la razón natural. Muchas gracias.